Hoy no llegaste aquí por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque llevas cargas que ya pesan demasiado, decisiones que no sabes cómo resolver y preocupaciones que te roban la paz. Tal vez has intentado hacerlo todo por tu cuenta y aún así sientes que no es suficiente. Pero hoy Dios te habla con claridad y con amor. Deposita tu confianza en Él, no en tus fuerzas, no en tus cálculos, no en lo que ves, sino en su cuidado fiel. La Biblia dice en Mateo 6, versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no es una frase bonita, es una promesa práctica para la vida diaria. Cuando colocas a Dios en el centro, el orden llega, la ansiedad disminuye y la provisión comienza a manifestarse de formas que no imaginabas. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar la manera en que enfrentas tus problemas. Hoy puedes soltar el miedo, descansar el corazón y volver a confiar. Dios sabe exactamente lo que necesitas y no llega tarde. Hoy es el día para creer otra vez. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo con todo tu corazón. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase como una declaración de fe, no como palabras vacías, sino como una entrega sincera a Dios. Dios, hoy deposito toda mi confianza en ti y descanso en tu provisión. Amén. Escríbela con intención, creyendo que Dios escucha cada palabra que nace desde la fe. Al hacerlo, estás soltando la preocupación, entregando el control y abriendo tu corazón a la paz que solo Dios puede dar. Número 1. Dios es tu proveedor en toda temporada. Hay momentos en los que la preocupación pesa más que la fe y el corazón se cansa de esperar. En esos instantes es importante recordar que Dios no se distrae ni se olvida de lo que necesitas. Él ve más allá de lo que tus ojos alcanzan y conoce cada carencia antes de que salga una palabra de tus labios. Cuando Jesús enseñó que no vivamos angustiados por el mañana, estaba señalando una verdad práctica y profunda. La ansiedad no produce provisión, pero la confianza sí produce descanso. Respira un momento. Permite que esta verdad baje de la mente al corazón. Buscar primero a Dios no es evadir la realidad, es enfrentarla con una base firme que no se quiebra. Tal vez hoy te preguntas cómo seguir adelante cuando los recursos parecen insuficientes o cuando el futuro se siente incierto. Dios no prometió una vida sin desafíos, pero sí prometió su presencia constante. Cuando la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que falta, no habla solo de lo material. Habla de fuerza cuando estás débil, de claridad cuando estás confundido, y de paz cuando el ruido interno no te deja pensar. En la vida diaria, esto se traduce en no tomar decisiones desde el miedo, en no apresurarte por desesperación y en mantener tus valores aun cuando el camino parece lento. Confiar en Dios con todo el corazón también implica soltar el control que tanto cansa. Muchas veces el agotamiento no viene del problema, sino de querer resolverlo todo solos. Cuando decides apoyarte en Dios y no únicamente en tu propio entendimiento, algo comienza a ordenarse por dentro. Haz una breve pausa. Observa cómo tu cuerpo se relaja cuando aceptas que no tienes que cargarlo todo hoy. Dios endereza caminos que tú no puedes enderezar por tu cuenta. La provisión de Dios no llega con ansiedad ni con culpa. Llega con una paz que guarda el corazón incluso cuando el proceso sigue abierto. Esa paz te permite avanzar sin romperte, esperar sin desesperarte y confiar sin perder la esperanza. Hoy puedes soltar la presión de tener todas las respuestas. Camina paso a paso, ora con sinceridad, descansa con fe. Dios sigue siendo tu proveedor en toda temporada, y su fidelidad no depende de tus fuerzas, sino de su amor constante que nunca falla. Número 2. La confianza en Dios elimina el temor. Hay momentos en los que el temor se instala sin avisar y comienza a gobernar pensamientos, decisiones y emociones. No siempre aparece como pánico evidente.
muchas veces se disfraza de preocupación constante, de necesidad de control o de anticipar escenarios negativos. La Biblia enseña que la confianza en Dios no elimina los problemas de inmediato, pero sí elimina el poder que el miedo tiene sobre el corazón. Cuando decides confiar, el temor pierde autoridad y deja de dirigir tu vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice que confíes en el Señor con todo tu corazón y que no te apoyes únicamente en tu propio entendimiento. En la vida diaria, esto significa aceptar que tu lógica es limitada y que no todo puede resolverse con previsión humana. Confiar en Dios es dejar de exigirle a tu mente respuestas que solo el tiempo y la fe pueden revelar. Cuando reconoces a Dios en tus caminos, incluso las decisiones difíciles comienzan a ordenarse desde dentro, y la ansiedad disminuye porque ya no cargas solo con el resultado. El temor suele nacer cuando intentas controlar lo que no está en tus manos. Isaías 41, versículo 10, recuerda que Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Este versículo no promete ausencia de dificultades, promete compañía y respaldo. En lo práctico, confiar en esta verdad te permite avanzar aún con incertidumbre, tomar decisiones sin paralizarte y enfrentar conversaciones difíciles sin huir. La presencia de Dios se convierte en una base firme cuando el terreno emocional parece inestable. La confianza también se cultiva entregando cada carga en oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7 enseña que no vivas afanado, sino que presentes tus peticiones a Dios y que su paz guardará tu corazón y tu mente. En la práctica diaria, esto implica hablar con Dios antes de reaccionar, orar antes de decidir y descansar después de haber entregado lo que no puedes controlar. La paz que Dios da no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma tu manera de atravesarlas. Cuando confías en Dios, el temor deja de ser el motor de tus elecciones. Empiezas a vivir con mayor claridad, seguridad interior y dirección firme, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes en quién confías. Hoy puedes soltar el peso de anticipar el futuro. Camina con fe, decide con calma y descansa en la certeza de que Dios guía cada paso cuando eliges confiar. Número 3. Dios suple incluso en medio de la escasez. Hay etapas en las que la escasez no solo toca lo material, sino también la esperanza. Momentos en los que miras lo que tienes y parece insuficiente para seguir avanzando. En esos instantes, la Biblia revela una verdad que sostiene el alma. La provisión de Dios no depende de la abundancia visible, sino de su fidelidad constante. Dios no espera que todo esté resuelto para actuar. Muchas veces obra cuando humanamente ya no queda margen. Primera de Reyes 17, versículos 13 al 16, cuenta cómo Dios sostuvo a una viuda que solo tenía un poco de harina y aceite. Lo que parecía el final se convirtió en un proceso diario de provisión. En la vida práctica, este pasaje enseña que Dios no siempre da en exceso de una sola vez, pero sí da lo necesario cada día. Aprender a confiar así transforma la ansiedad por el mañana en una fe que camina paso a paso. La escasez suele generar miedo y parálisis, pero Dios invita a dar el paso incluso cuando los recursos parecen insuficientes. Segundo de Corintios 9, versículo 8 afirma que Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, de modo que siempre tengas lo necesario para toda buena obra. Esto se vive cuando decides actuar con integridad aun en tiempos difíciles, cuando no cierras tu corazón por temor y cuando sigues sembrando buenas decisiones aunque no veas resultados inmediatos. La provisión de Dios también se manifiesta como oportunidades inesperadas, apoyo oportuno y fuerzas renovadas. A veces la mayor escasez no es económica, sino emocional. Salmos 34, versículo 10 declara que a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien. En lo cotidiano, esto significa que Dios suple paz cuando falta calma, dirección cuando reina la confusión y consuelo cuando el ánimo está agotado. Buscar a Dios no es negar la realidad,
es colocarla en el lugar correcto. Cuando lo haces, descubres que hay provisiones que el dinero no puede comprar y que sostienen más profundamente. Dios no abandona en medio de la escasez. Él se manifiesta en ella para fortalecer la fe, ajustar prioridades y recordarte que no dependes solo de lo que ves. Hoy puedes soltar el miedo a no tener suficiente. Da el paso que te corresponde, confía en el proceso y camina con la certeza de que Dios sigue supliendo, incluso cuando parece imposible. Su fidelidad no se agota y su provisión llega una y otra vez en el momento justo. Oremos. Señor Dios, hoy me acerco a ti reconociendo que muchas veces he sentido la escasez, no solo en lo material, sino también en mi ánimo y en mi esperanza. Tú conoces mis necesidades antes de que las exprese y sabes cuando mis fuerzas parecen insuficientes. Hoy decido confiar en tu fidelidad constante y no en lo que mis ojos alcanzan a ver. Así como sostuviste a la viuda en su necesidad, sostén mi vida día tras día. Dame fe para caminar paso a paso, aun cuando el mañana parezca incierto. Quita de mi corazón el miedo, la ansiedad y la parálisis, y reemplázalos por confianza, paz y obediencia. Enséñame a actuar con integridad y a seguir haciendo el bien, incluso en tiempos difíciles. Suple lo que falta en mi vida, provisión, dirección, consuelo y fuerzas renovadas. Hoy descanso en tu cuidado y declaro que en ti nada me faltará. Número 4. Dios nunca abandona a quien confía en Él. Cuando el cansancio pesa y el silencio parece más fuerte que la esperanza, Dios sigue presente. Su fidelidad no depende de tu ánimo, ni de tus fuerzas, ni de lo bien que hayas hecho las cosas. Depende de su carácter. Hay momentos en los que te sientes solo aún rodeado de gente, incomprendido, agotado por luchar sin ver resultados. En esos instantes, Dios no se aleja. Al contrario, camina más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote incluso cuando tú no sabes cómo sostenerte a ti mismo. Haz una pausa ahora mismo. Respira profundo. Permite que estas palabras desciendan a tu interior. No estás solo, aunque así lo sientas. La Escritura lo afirma con claridad en Deuteronomio 31, versículo 6. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa no es poética, es práctica. Significa que aun cuando el miedo llegue, no gobierna. Aunque la debilidad aparezca, no define tu destino. Dios permanece cuando otros se van, y esa permanencia es un refugio real para el corazón cansado. En los días de incertidumbre, cuando las preguntas superan a las respuestas, recordar esta verdad cambia la manera de caminar. No avanzas solo. Cada paso, incluso el más tembloroso, es acompañado. El Salmo 37, versículo 25, lo confirma: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En la vida diaria, esto se traduce en provisión inesperada, en puertas que se abren a tiempo, en fuerzas que aparecen cuando parecía imposible seguir. Detente un instante otra vez. Afloja los hombros, suelta la tensión que llevas cargando. Recuerda que no necesitas tener todo bajo control para estar seguro en Dios. Dios no promete ausencia de dificultades, pero sí su presencia constante en medio de ellas. Isaías 41, versículo 10, lo expresa con ternura y poder: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En la práctica, esta palabra te invita a soltar la carga que llevas solo, a dejar de exigirte respuestas inmediatas y a descansar en aquel que sostiene todo. Cuando confías, tu interior se aquieta, la ansiedad pierde fuerza, el miedo deja de gritar y la esperanza vuelve a respirar. Saber que Dios no te abandona te devuelve seguridad emocional y te fortalece por dentro. Aunque no todo cambia fuera de inmediato, algo profundo se ordena dentro de ti. Y desde ahí
Con el corazón sostenido por Dios, vuelves a levantarte con paz, con fe y con una fortaleza que no nace de ti, sino de su fidelidad constante. Número 5. La obediencia abre la puerta a la provisión. Hay momentos en los que parece que haces todo lo posible, y aún así la provisión no llega como esperas. En esos tiempos, la Biblia muestra una verdad que muchas veces se pasa por alto. Confiar en Dios no es solo creer, también es obedecer. La obediencia no es una carga, es una alineación. Cuando tus decisiones se alinean con los principios de Dios, tu vida comienza a ordenarse desde dentro, y ese orden abre espacio para que la provisión fluya. Deuteronomio 28, versículos 1 al 2, enseña que si escuchas atentamente la voz de Dios y obedeces sus mandamientos, las bendiciones te alcanzarán. Esto no significa una vida sin esfuerzo, sino una vida con dirección. En lo práctico, obedecer implica elegir la verdad aunque cueste. Actuar con integridad cuando nadie observa y rechazar caminos rápidos que comprometen tu paz. La provisión de Dios se mueve con mayor libertad en una vida que camina en coherencia. Muchas veces el bloqueo no está en la falta de recursos, sino en decisiones que generan desorden interno. Proverbios 10, versículo 22, dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la vida diaria, esto se refleja cuando lo que recibes no te roba la calma ni te llena de culpa. La provisión que viene de Dios trae estabilidad emocional, descanso mental y claridad para administrar lo que llega. No te desgasta, te sostiene. La obediencia también te protege de cargar pesos innecesarios. Mateo 7, versículo 24 compara a quien escucha y obedece la palabra con alguien que edifica su casa sobre la roca. En lo cotidiano, esto significa que cuando vienen las crisis no te derrumbas con facilidad. Tal vez la tormenta llega, pero tu interior permanece firme porque tus decisiones están construidas sobre principios sólidos. Esa firmeza atrae oportunidades, relaciones sanas y caminos más claros. Obedecer a Dios no es perder libertad, es ganar dirección. Es elegir paz en lugar de ansiedad, coherencia en lugar de confusión y paciencia en lugar de desesperación. Hoy puedes revisar tus decisiones con honestidad y ajustar lo que sea necesario, no para agradar a otros, sino para caminar en sintonía con Dios. Cuando eliges obedecer, tu vida se ordena, tu fe se fortalece y la provisión comienza a manifestarse de forma progresiva, estable y sostenida. Dios sigue abriendo puertas cuando eliges caminar conforme a su verdad. Número 6. Dios provee descanso al corazón cansado. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, es el cansancio del alma, el que nace de cargar preocupaciones, responsabilidades, culpas y miedos durante demasiado tiempo. Cuando el corazón está agotado, incluso las cosas simples pesan. Dios conoce ese cansancio profundo, ese que no siempre sabes explicar con palabras, y no te exige más esfuerzo, no te pide que seas más fuerte, te invita a descansar. Jesús lo dijo con una ternura que atraviesa los siglos. Mateo 11, versículo 28, declara: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta no es una promesa lejana, es una invitación diaria. En la vida práctica significa que no tienes que resolverlo todo solo, que puedes acercarte a Dios tal como estás, sin máscaras ni fuerzas aparentes, y permitir que Él alivie lo que te pesa por dentro. Cuando confías y sueltas el control, algo comienza a cambiar. No siempre desaparecen los problemas de inmediato, pero sí cambia la manera en que los llevas. El Salmo 55, versículo 22, lo expresa así: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». En lo cotidiano, esto se traduce en aprender a soltar pensamientos repetitivos, en dejar de anticipar lo peor, en entregar en oración aquello que te roba la paz. Dios no ignora tus cargas, las sostiene contigo.
Muchas veces el agotamiento interior viene de intentar hacerlo todo bien, de no fallar, de no decepcionar a nadie. Pero Dios no te ama por tu rendimiento. Él ofrece descanso porque te ama. Isaías 40, versículo 29, afirma: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto significa que incluso cuando sientes que ya no te queda nada, Dios puede renovar lo que se agotó, empezando desde adentro. Descansar en Dios no es rendirse, es confiar. Es reconocer que hay cargas que no te corresponden. Cuando permites que Dios lleve lo que tú no puedes, tu corazón se aquieta, la ansiedad pierde intensidad y la esperanza vuelve a respirar. El descanso que Dios da no es evasión, es restauración. Poco a poco, el alivio llega, la mente se aclara y el alma recupera fuerzas. Ese descanso interior no depende de que todo esté resuelto afuera. Nace de saber que no estás solo, que Dios camina contigo y que aún en medio del cansancio, su presencia renueva, sostiene y devuelve la paz que tanto necesitas. Número 7. La fe activa atrae la provisión divina. Hay momentos en los que creer parece difícil porque la realidad no muestra señales de cambio. Sin embargo, la Biblia enseña que la fe no es una emoción pasiva, sino una decisión activa que mueve el corazón y orienta las acciones. La fe verdadera no se queda en palabras internas, se manifiesta cuando eliges confiar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Esa fe no ignora la dificultad, la atraviesa con esperanza. Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan. En la vida diaria, esto significa que Dios responde a una fe que se expresa con constancia, no a una creencia ocasional. Buscar a Dios implica hablar con Él, depender de su guía y mantenerte firme aun cuando el proceso es lento. La recompensa no siempre llega de la forma que imaginas, pero siempre llega con propósito, fortaleciendo tu carácter y tu confianza. La fe activa también se refleja en lo que haces después de orar. Santiago 2, versículo 17, afirma que la fe, si no tiene obras, está muerta. Esto no habla de esfuerzo humano sin Dios, sino de coherencia entre lo que crees y cómo actúas. En lo cotidiano, esto se ve cuando oras por provisión y al mismo tiempo administras mejor, cuando pides dirección y te atreves a dar el paso correcto, aunque sientas temor. La fe se vuelve visible cuando tus decisiones reflejan tu confianza en Dios. Jesús mismo enseñó que la fe abre caminos cuando dijo en Mateo 7, versículo 7, pide, busca y llama. Este versículo revela una fe perseverante, una fe que no se rinde al primer silencio. En la práctica, esto significa no abandonar la oración, no dejar de intentarlo y no cerrar tu corazón por desánimo. Dios honra la fe que insiste sin perder la humildad ni la paz. La provisión divina se activa cuando crees y actúas en alineación con esa fe. No se trata de exigir, sino de confiar con convicción. Cuando caminas así, comienzas a notar respuestas sutiles, oportunidades inesperadas y una fortaleza interior que antes no tenías. La fe activa no solo atrae provisión externa, también produce crecimiento espiritual, claridad mental y una paz que sostiene incluso mientras esperas. Hoy puedes elegir creer, orar con confianza y avanzar con coherencia. Dios sigue obrando cuando tu fe deja de ser pasiva y se convierte en una fuerza viva que transforma tu caminar. Número 8. Dios cuida cada detalle de tu vida. Hay momentos en los que sientes que tu vida está hecha de pequeños problemas acumulados. Nada parece grave, pero todo pesa. Detalles que otros no ven, preocupaciones que no te atreves a decir en voz alta, pensamientos que regresan una y otra vez cuando intentas descansar. En esos espacios silenciosos, Dios no es indiferente. Para Él, nada de lo que te inquieta es insignificante. Cada parte de tu vida le importa, incluso aquello que tú mismo minimizas. Haz una pausa ahora. Respira con calma.
Observa qué preocupación pequeña está ocupando tu mente en este instante y entrégala en silencio. Jesús lo expresó con una claridad reconfortante en Mateo 10, versículo 30. Aún vuestros cabellos están todos contados. Esta palabra revela una verdad profunda y práctica. Dios no solo cuida lo grande y visible, también atiende lo pequeño y oculto. En la vida diaria, esto significa que no tienes que esperar a que algo sea grave para llevarlo a Dios. Puedes hablarle de tus miedos simples, de tus dudas cotidianas, de lo que te inquieta aunque no sepas explicarlo bien. Cuando sientes que todo depende de ti, el corazón se tensa. Pero la Biblia recuerda que no estás solo cargando los detalles de tu camino. Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En lo práctico, esto enseña que puedes planear, esforzarte y decidir, pero confiar en que Dios ajusta, corrige y guía incluso cuando algo no sale como esperabas. Él trabaja en los detalles que tú no puedes controlar. Detente un momento, afloja los hombros, permite que la idea de no tener que controlarlo todo alivie tu interior. A veces la inquietud nace de pensar que has sido olvidado, que tu situación no merece atención. Sin embargo, Dios no pierde de vista a ninguno de los suyos. Isaías 49, versículo 15, lo afirma con ternura: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. En la vida diaria, esta verdad se traduce en una seguridad constante. Aun cuando otros no noten tu esfuerzo o tu dolor, Dios permanece atento. Confiar en que Dios cuida cada detalle te libera de la ansiedad constante. Te permite soltar el control excesivo, descansar la mente y vivir con mayor ligereza. Entregarle incluso las preocupaciones más simples es un acto de fe que transforma tu interior. Poco a poco, la tranquilidad se vuelve estable y la confianza se profundiza. Aunque no siempre veas cómo Dios actúa, su cuidado está presente. Cada paso, cada espera y cada pequeño acontecimiento forman parte de una atención amorosa que no falla. Y cuando vives desde esa certeza, el corazón se calma, la vida se ordena y la paz deja de ser momentánea para convertirse en una compañía constante. Número 9. La provisión de Dios llega en el momento exacto. Hay momentos en los que la espera se vuelve pesada y el corazón se cansa de no ver respuestas. Cuando el tiempo pasa y las soluciones no llegan, la mente comienza a dudar y la fe se pone a prueba. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no llega tarde ni se adelanta, Él actúa en el momento exacto. Eclesiastés 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la vida diaria, esta verdad invita a soltar la ansiedad de querer resultados inmediatos y a confiar en que Dios ve el panorama completo, incluso cuando tú solo ves una parte. Muchas veces el sufrimiento no proviene de la situación en sí, sino de la impaciencia. Queremos que Dios actúe según nuestro reloj, pero Él obra según su sabiduría. Habacuc 2, versículo 3 enseña que la visión se cumplirá a su tiempo y que, aunque parezca tardar, hay que esperarla. En lo práctico, esto significa no rendirse cuando todo parece detenido, no tomar decisiones impulsivas por desesperación y no abandonar principios por acelerar procesos. Esperar con fe no es pasividad, es permanecer firme sin perder la paz interior. Dios utiliza el tiempo de espera para trabajar en lo profundo. Mientras tú esperas una respuesta externa, Él fortalece tu carácter, ajusta tu corazón y te prepara para sostener lo que vendrá. Romanos 8, versículo 28 afirma que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. En la vida cotidiana, esto se traduce en entender que incluso los retrasos, los silencios y las puertas cerradas tienen un propósito formativo. Nada se pierde cuando confías en Dios, todo se transforma en aprendizaje y crecimiento. Aprender a esperar con fe cambia tu manera de vivir el presente.
En lugar de angustiarte por lo que falta, comienzas a agradecer lo que ya tienes. La gratitud nace cuando comprendes que Dios no te niega nada por descuido, sino que te guarda de recibir algo antes de estar preparado. Esa comprensión trae descanso, calma la mente y alivia el corazón. Hoy puedes respirar con tranquilidad. No necesitas apresurar el proceso ni cargar con la presión del mañana. Dios ya ha establecido el momento exacto para tu provisión. Confía en su tiempo, camina con paciencia y mantén la fe activa. Cuando llegue, entenderás que no fue tarde, fue perfecto. La espera habrá valido la pena y tu corazón estará listo para recibir con gratitud sincera. Número 10. Dios transforma la necesidad en testimonio. Hay momentos en los que la necesidad aprieta tanto que parece ocuparlo todo. Falta tranquilidad, faltan respuestas, a veces incluso faltan recursos. En esos instantes, el corazón se llena de preguntas y la mente busca salidas urgentes. Pero Dios no ve la necesidad como un final, la ve como un proceso. Donde tú ves carencia, Él ve una oportunidad para manifestar su fidelidad y transformar la dificultad en un testimonio vivo. La Biblia afirma con firmeza en Filipenses 4, versículo 19, «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa no dice que Dios suple según tus fuerzas o posibilidades, sino según las suyas. En la vida diaria, esto significa que cuando tus recursos se agotan, Dios no se queda sin opciones. Su provisión no depende de lo visible, y muchas veces llega de formas inesperadas, en el momento justo. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para prepararte. Romanos 8, versículo 28. Lo expresa con claridad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En lo práctico, esta verdad te invita a cambiar la mirada. Esa situación que hoy te incomoda, te presiona o te preocupa, puede estar formando algo mayor. Dios usa incluso los momentos difíciles para fortalecer tu fe, ordenar tus prioridades y revelar su cuidado de una manera más profunda. Cuando no ves resultados inmediatos, confiar se vuelve un acto consciente. No es fácil, pero es ahí donde la fe madura. Segunda de Corintios 4, versículo 17, dice, «Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». En la vida diaria, esto se traduce en aprender a no medirlo todo por el presente. Lo que hoy pesa, mañana puede convertirse en una historia de provisión, de crecimiento y de esperanza para otros. Dios no desperdicia el dolor ni ignora la necesidad. Él transforma ambos en testimonio cuando decides confiar aún sin entender. Poco a poco, comienzas a notar cambios internos antes que externos. La ansiedad pierde fuerza, la desesperación se calma y la confianza se afirma. Aprendes a descansar mientras esperas, sabiendo que Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Cuando la provisión llega, no solo cubre una necesidad material o emocional, deja una huella en tu fe. Te das cuenta de que Dios estuvo presente todo el tiempo, y ese recuerdo se convierte en testimonio, una prueba viva de que la necesidad no fue el final, sino el comienzo de una manifestación clara de la fidelidad de Dios. Número 11. La confianza en Dios fortalece el carácter. Hay etapas en las que la fe no se siente inspiradora, sino como un peso silencioso que se sostiene día tras día. Es justamente ahí donde la confianza en Dios comienza a fortalecer el carácter. No es una fe basada en emociones cambiantes, sino una fe sostenida que permanece aun cuando las circunstancias no mejoran. Esa confianza constante va formando una firmeza interior que no nace de la comodidad, sino del compromiso. Detente un instante. Observa cómo incluso en la dificultad sigues en pie. Romanos 5, versículos 3 al 4, enseña que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter probado y el carácter esperanza. En la vida diaria,
Esto significa que las pruebas no llegan para destruirte, sino para entrenarte internamente. Cada situación difícil que atraviesas sin rendirte fortalece tu interior de una forma silenciosa. Cuando decides confiar en Dios en medio del proceso, tu carácter se vuelve más estable y menos dependiente de lo que sucede afuera. Muchas veces se desea fortaleza sin proceso, pero Dios forma a través del tiempo y la constancia. Santiago 1, versículos 2 al 4, dice que la prueba de la fe produce paciencia y que esa paciencia debe completar su obra. En lo cotidiano, esto se refleja cuando eliges no quejarte, cuando continúas actuando con rectitud, aunque estés cansado, y cuando mantienes coherencia aún sin reconocimiento. Respira con calma, recuerda que cada paso firme cuenta, incluso los que nadie ve. La confianza en Dios también moldea la manera en que respondes. Proverbios 16, versículo 30, y 2 afirma que es mejor quien tarda en airarse que el fuerte. En la práctica diaria, esto enseña que el verdadero dominio no está en imponerte, sino en gobernar tu interior. Cuando confías en Dios, no necesitas reaccionar impulsivamente ni defenderte de todo. Tu estabilidad emocional se convierte en una señal clara de madurez. Dios utiliza los momentos difíciles para formar una versión más fuerte y consciente de ti. La fe sostenida te enseña a resistir sin endurecerte, a avanzar sin perder sensibilidad y a esperar sin desesperarte. Con el tiempo, descubres que lo que antes te quebraba ahora te fortalece. No estás retrocediendo, estás siendo formado. Cada día que eliges confiar, aún en silencio, estás construyendo una fortaleza interior que te sostendrá en cualquier temporada. Número 12. Dios es refugio en tiempos de necesidad. Hay momentos en los que la vida aprieta y el alma busca un lugar seguro donde descansar. Cuando todo parece inestable, cuando las noticias inquietan, las fuerzas disminuyen y las respuestas no llegan, Dios se presenta como refugio real, no como una idea abstracta, sino como una presencia viva que protege, sostiene y da calma en medio de la tormenta. Acudir a Él no es huir de la realidad, es encontrar un punto firme desde el cual volver a respirar. La Escritura lo expresa con claridad en Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad tiene un impacto directo en la vida diaria. Significa que no tienes que esperar a que todo colapse para buscar a Dios. Él está disponible ahora, en medio de la presión, ofreciendo fuerza cuando la tuya no alcanza y compañía cuando el miedo intenta aislarte. Muchas veces, ante la necesidad, el impulso es correr primero a las soluciones externas, pensar más, controlar más, preocuparse más. Sin embargo, la Biblia invita a un orden diferente. Proverbios 18, versículo 10, dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En lo práctico, esto enseña que acudir a Dios primero cambia la manera de enfrentar los problemas. No siempre cambia la situación de inmediato, pero sí transforma tu postura interior. Ya no luchas desde el pánico, sino desde la confianza. Cuando el corazón está inquieto, recordar que Dios es refugio trae una paz profunda. Isaías 26, versículo 3, lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto se vive cuando decides enfocar tu mente en Dios en lugar de alimentar la ansiedad. En el día a día, perseverar en Él puede ser tan sencillo como una oración sincera, un momento de silencio, o recordar sus promesas cuando la mente se acelera. Buscar a Dios antes que las soluciones externas no te debilita, te fortalece. Te permite pensar con claridad, actuar con calma y no dejarte arrastrar por el miedo. Poco a poco, la sensación de protección reemplaza a la angustia y el corazón aprende a descansar aún en medio de la dificultad. Dios no promete que no habrá problemas, pero sí promete estar presente como refugio seguro.
Cuando haces de Él tu primer lugar de auxilio, la calma interior se vuelve posible. Y desde esa paz, descubres que no estás expuesto ni solo, sino sostenido, protegido y acompañado en cada tiempo de necesidad. Número 13. La gratitud activa la confianza. Hay momentos en los que agradecer parece lo más difícil, especialmente cuando la vida no se ve como esperabas. Sin embargo, la gratitud no nace cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar incluso en medio de la incertidumbre. Agradecer no es negar el dolor, es reconocer que Dios sigue presente aun cuando las respuestas no llegan de inmediato. Cuando el corazón agradece, la fe encuentra un espacio para crecer y la ansiedad pierde fuerza. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 enseña a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En la vida diaria, este llamado no significa agradecer el problema, sino agradecer a Dios dentro del problema. La gratitud cambia el enfoque, deja de concentrarse solo en lo que falta y comienza a valorar lo que aún permanece. Cuando practicas la gratitud, tu mente se aquieta y tu corazón se abre a confiar en que Dios sigue obrando, incluso en silencio. La gratitud también te ayuda a recordar lo que Dios ya ha hecho. Salmo 103, versículo 2, dice que no olvides ninguno de sus beneficios. En lo práctico, esto implica traer a la memoria las veces en que fuiste sostenido, guiado o fortalecido cuando parecía imposible. Recordar el pasado con gratitud fortalece la fe para el presente. Cuando agradeces lo que Dios ya hizo, tu confianza se renueva para esperar lo que aún no ves. Muchas veces, la inquietud nace de enfocarse solo en el mañana. Filipenses 4, versículos 6 y 7 enseña que, al presentar las peticiones a Dios con acción de gracias, su paz guarda el corazón y la mente. En la vida cotidiana, esto se traduce en orar sin desesperación, hablar con Dios sin exigencias y descansar después de haber entregado tus cargas. La gratitud transforma la oración en un espacio de descanso, no de presión. Practicar la gratitud en tiempos difíciles no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu postura interior. Empiezas a caminar con mayor serenidad, a tomar decisiones con más claridad y a enfrentar los desafíos con una fe más firme. La gratitud te recuerda que no estás solo, que Dios sigue contigo y que su fidelidad no depende de lo que sientes, sino de quién Él es. Hoy puedes elegir agradecer, incluso si no todo está claro. Agradecer por la fuerza que aún tienes, por la oportunidad de seguir avanzando y por la certeza de que Dios no ha terminado contigo. Cuando agradeces, tu confianza se activa, tu fe se fortalece y una paz profunda comienza a ocupar el lugar de la preocupación. Número 14. Dios honra a quien deposita su esperanza en Él. Hay días en los que la esperanza parece frágil, no porque falte fe, sino porque el cansancio se acumula y los resultados no llegan como esperabas. En esos momentos, Dios no te pide que finjas fortaleza, te invita a permanecer confiando. La esperanza puesta en Él no es una ilusión optimista, es una raíz profunda que sostiene cuando todo alrededor se mueve. Esperar en Dios no es quedarse inmóvil, es elegir creer aun cuando el camino no está claro. La Biblia describe esta clase de esperanza con una imagen poderosa en Jeremías 17, versículos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas. En la vida diaria, esto significa que quien deposita su esperanza en Dios no depende de las circunstancias para mantenerse firme. Puede haber sequía alrededor, pero por dentro hay provisión. La confianza en Dios te permite seguir creciendo aún en tiempos difíciles, porque tu fuerza no viene de lo externo, sino de una fuente constante. Muchas veces el temor surge al pensar que esperar en Dios puede terminar en decepción. Sin embargo, la Escritura afirma lo contrario. Romanos 5, versículo 5, dice: La esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En lo práctico, esto enseña que confiar en Dios no te deja vacío. Tal vez no recibas todo de la manera que imaginabas, pero nunca quedas desamparado. Su amor sostiene, guía y transforma incluso los procesos largos. Reafirmar la esperanza cada día es una decisión consciente. No nace sola, se cultiva. Salmos 33, versículo 18, afirma: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En la rutina diaria, esto se vive cuando eliges orar antes de rendirte, cuando recuerdas las promesas en lugar de alimentar la duda, cuando vuelves a colocar tu expectativa en Dios, aunque el ánimo esté bajo. Dios honra a quien espera en Él, porque la esperanza refleja confianza. No es pasividad, es perseverancia interior. Poco a poco, esa esperanza ordena tus emociones, estabiliza tu mente y fortalece tu carácter. Empiezas a reaccionar con más calma, a decidir con más claridad y a caminar sin tanta ansiedad. Aunque no todo cambie de inmediato, algo esencial se afirma dentro de ti. La esperanza en Dios produce crecimiento constante. Te vuelves más firme, más paciente y más consciente de que tu vida no está sostenida por la prisa, sino por la fidelidad de Dios que nunca falla y siempre cumple a su tiempo. Número 15. Dios suple más allá de lo que imaginas. Hay momentos en los que tu mente solo alcanza a pedir lo mínimo, no porque eso sea todo lo que necesitas, sino porque el miedo te ha enseñado a reducir expectativas. Sin embargo, Dios no obra según tus límites, sino según su poder. Efesios 3, versículo 20, afirma que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En la vida diaria, esto significa que aunque tú solo veas una salida pequeña, Dios ya está preparando una respuesta mayor, una que no habrías imaginado por tus propias fuerzas. Muchas veces oras desde lo que conoces, desde lo que has visto antes, pero Dios actúa desde una perspectiva eterna. Su provisión no solo cubre necesidades inmediatas, también transforma procesos completos. Jeremías 33, versículo 3 dice que Dios anuncia cosas grandes y ocultas que no conoces. En lo práctico, este versículo te invita a orar con apertura, sin imponerle a Dios el cómo ni el cuándo. Cuando confías sin controlar, comienzas a ver oportunidades, soluciones y caminos que antes no estaban en tu radar. El problema no suele ser la falta de fe, sino el miedo que limita la fe. El temor reduce la expectativa y encoge la esperanza. Sin embargo, Romanos 8, versículo 32, recuerda que Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? En la vida cotidiana, esta verdad se traduce en descansar en que Dios no es tacaño con sus hijos. Él no suple con lo justo para sobrevivir, sino con lo necesario para avanzar, crecer y fortalecerte interiormente. Cuando confías sin limitar a Dios, tu manera de vivir cambia. Dejas de tomar decisiones desde la escasez mental y comienzas a actuar desde la confianza. Esto no significa irresponsabilidad, significa fe consciente. Empiezas a creer que lo que hoy no entiendes puede convertirse mañana en testimonio. La provisión de Dios no siempre llega como esperas, pero siempre llega como necesitas y muchas veces supera ampliamente lo que imaginabas. Dios no solo quiere resolver un problema puntual, quiere expandir tu fe. Cada vez que Él suple más allá de tus expectativas, tu visión se ensancha y tu corazón se fortalece. Aprendes a confiar de una manera más profunda, más libre y menos condicionada por el miedo. Hoy puedes soltar las limitaciones internas que has construido y permitir que Dios obre con libertad. Confía aun cuando no tengas el panorama completo. Camina aunque no veas todo el camino. Dios sigue siendo fiel y su provisión no se queda corta. Cuando Él actúa, lo hace de manera abundante, transformadora y mucho más grande de lo que imaginaste. Tu fe se expande
y tu vida comienza a reflejar el poder de un Dios que siempre da más. Antes de irte, no dejes pasar este momento. Si este mensaje habló a tu corazón, vuelve a los comentarios y escribe una vez más, con fe y convicción: Dios, hoy deposito toda mi confianza en ti y descanso en tu provisión. Amén. Hazlo como un acto de entrega, como una señal de que decides confiar más allá de lo que ves. Tu declaración puede ser el primer paso hacia la paz que estás buscando. Ahora oremos juntos. Dios amado, hoy entregamos en tus manos cada carga, cada temor y cada necesidad. Reconocemos que solos no podemos, pero contigo todo es posible. Te pedimos que llenes los corazones de paz, que fortalezcas la fe de quien escucha y que tu provisión se manifieste en el tiempo perfecto. Ayúdanos a confiar sin miedo y a descansar en tu fidelidad. Gracias porque sabemos que estás obrando aun cuando no lo vemos. En ti confiamos y en ti descansamos. Amén. Que Dios te cubra, te guíe y te sostenga. Descansa en su cuidado y recuerda, no estás solo, Él siempre provee.